Y arriba país, acá estamos una vez más para que sepa, 7 y moneditas de la tarde, 7 en punto de la tarde. Estamos esperando que el presidente de la Nación le declare la guerra a la inflación. Marcela Pagano en este viernes ¿Qué tal, azul, Eddie? ¿Cómo? diría. Azul, es que este amor es azul. Estoy de viernes, Eddie. A mí nada me va a sacar el buen humor del viernes. Sobre todo Perfecto. porque, viste que Argentina es una Argentina de la impuntualidad. Te dicen a las 7 y no es a las 7. Estamos esperando que el presidente salga y hable. Habían dicho a las 7 de la tarde. Bueno, los horarios de Alberto Fernández es más o menos media hora, así que puede ser que tarde un ratito. Había uno cuando yo era chiquito, Firulete se llamaba, y era... Son las 7 para 7, faltan 7. Son las 7 menos 7, faltan 7 para 7. Estamos ahí, estamos ahí. No, la realidad es que se retardó un poquito porque este anuncio presidencial, sobre el cual se trabajó bastante para que Alberto Fernández no se saliera de la línea de lo escrito, Sí. tenía como condimento que iba a haber ministros de primera línea, de índole económica, que lo iban a acompañar. Y se decidió finalmente que fuera él solo, el único interlocutor de un mensaje que en un ratito nada más Toda la vamos tarde a se escuchar. decía Guzmán, Culfas y Domínguez, al lado del presidente. ¿Y termina siendo el presidente solo? Claro, y sobre todo teniendo presente que va a ser un anuncio marco, pero después la parte técnica de las medidas que se anuncian las va a tener que explicar los distintos ministros del área. De hecho, mañana va a haber un diálogo con los distintos periodistas que cubren, ya se sabe, las áreas en cuestión. Vamos a estar hablando de qué es lo que se va a anunciar, vamos a darle la posibilidad de que lo anuncie primero, pero es un poco lo que veníamos contándote en Para que sepas, medidas que a una parte del agro no le van a caer bien, pero que tienen que ver con mejorar el precio, según el gobierno, del precio final de la harina local después de la guerra con Rusia, que hizo sopesar subir un los poco el efecto commodities. internacional de la harina y esas cosas. En principio, una cuestión de retenciones estacionales para los derivados de Ahora, la soja. por lo que vos decís, lo que se está armando también es una estrategia de comunicación, porque Sí. hoy habla el presidente, mañana hablan los ministros, preparan la tapa de los diarios del domingo, que todavía generan agenda, y así vamos a arrancar el lunes conversando de esto también. Exacto, Eddie. Por eso ahora, bueno, hay que alistarse un poco comunicacionalmente. Evidentemente el gobierno siente que ahí tiene, o empieza a reconocer que tiene cierta vulnerabilidad comunicacional, y sobre todo después de la negociación que salió finalmente de este proyecto para refinanciar la deuda con el Fondo Monetario, intentan contener cualquier situación de crisis. No sé si podríamos decir que este es el relanzamiento que el presidente estaba esperando para su gestión. Sí se había proyectado un relanzamiento en sí, pero el eje está puesto en un combate que el gobierno dio, pero no pudo ganar, que es el combate hacia la inflación y remarcación Ahora, de tu precios. percepción, ¿no? Como conocedora del paño más que nada económico, pero vivimos en la Argentina y te ocupás de la actualidad política también. ¿No le están poniendo demasiada expectativa a esta cuestión? O sea, porque ir a la guerra, ir a la guerra es ir a ganar, no te vas a meter en una guerra donde vas a perder, ¿no? Y además, Eddie, cuando uno va a una guerra, es que hay un enemigo. ¿El enemigo es la consecuencia o es quien lo genera? ¿Quién es el enemigo? ¿La inflación es una consecuencia de decisiones de política, de un mercado que se ha decidido hace muchos años que esté como lo vemos, con actores que por supuesto tienen responsabilidad, pero actores que van desde los empresarios agrícolas, de los productores del sector primario, ese primer eslabón, hasta el final, que es aquel que coloca el producto en la góndola y es el supermercadista que te hace llegar esos productos? ¿Quiénes son los enemigos que van a estar del otro lado de lo esta que decís, guerra? porque si la inflación es un problema que te atraviesa en el tiempo, tantas gestiones, tantos años, tantas décadas, hay que ver ahí si el problema es de cada uno de los que gobernaron o el problema es de la falta de un acuerdo como para resolver un problema que se prolonga tanto en el tiempo. Bueno, lo concreto es que evidentemente acuerdo no hubo, en puertas adentro es lo que se dijo, el que hable es el presidente y después que aclaren los ministros. Pero más temprano, el presidente Alberto Fernández también expresó su situación sobre la mirada que tiene sobre cómo resolver los problemas y habló de un punto central. Escuchá la última parte, en donde habla de la necesidad de un acuerdo. Tengo la impresión que nosotros podemos estar viviendo un momento bisagra en la Argentina, después de ir resolviendo problemas que, como pasa en la Argentina, y como bien decía recién Aníbal, los problemas son tantos que se van resolviendo y quedan en el olvido a los 5 minutos. Pero nosotros vamos resolviendo problemas y aparecen otros problemas y recibimos problemas que aún están pendientes de ser resueltos. Lo que tenemos que hacer es unirnos para resolver los problemas, porque todo tiene sentido en la política si se hace para mejorar las condiciones de vida de la gente. Para otra cosa la política no tiene sentido. Ya tuvimos demasiado tiempo para pelearnos. El tema de la relación del presidente de la Nación y la vice Cristina Fernández de Kirchner, que cruza todas las líneas de la
de la conversación política. Qué alegría ver a Liliana Franco que se suma a Sin nuestro duda. equipo. Puedo presentarla de hoy. la manera que me gusta decirlo a mí y también por porque supuesto. la generación que me compete. La gran Liliana Franco, la gran Lili, maestra de periodistas. Gracias por aceptar la invitación de estar por acá. favor, Me honra. Gracias por invitarme. Mujer que ha enseñado a muchos periodistas. Yo soy una de Sentada ellas. hoy en el centro del equipo junto a Martín Angulo y Darío Misraji. queridos compañeros. Y Darío Misraji y Rosario Ayerdi, que va a estar con nosotros, por supuesto, como todos los viernes, pero desde la redacción. Lili, hay un punto aquí que está dando vuelta. ¿Por qué se demoró el anuncio que estaba para las 7? Ya sabemos que en Argentina te dicen a las 7 y más o menos somos todos impuntuales, pero me parece que acá hay algo más. La primera es que no es muy puntual el presidente. Nada. Cuando decimos 7 es 7 y algo. Nunca es ponele. En realidad esto viene, la idea era anunciarlo al mediodía, desde Tucumán. Pasamos del mediodía a las 7. Quien dice 7 puede ser 7:30. Va a ser grabado. En principio cambiaron varias veces la mecánica. Vamos a estar todos acompañados, el presidente con el equipo económico, después no, después solo, después no grabado. Las noticias que va a dar, las medidas que va a anunciar, ya un poquito han trascendido bastante. Ampliar el fideicomiso del trigo para que el panadero tenga, son 25 kilos creo, ¿no? Sí. A un En teoría, precio sí. fijo, un precio estable. El tema del fideicomiso estuvieron trabajando porque uno de los puntos principales ha sido la suba de frescos, me refiero frutas y verduras, que además están sujetas a estacionalidad, y esto lo sabe cualquiera que va a hacer las compras. Hay épocas que el tomate está carísimo, hay épocas que otras hortalizas o frutas están caras. Parece que van a hacer una especie de fideicomiso, no me pregunten cómo porque ni yo lo entiendo, por el cual vamos a tener precios de referencia del tomate, la lechuga. Eso estaban trabajando, no ya habían llegado todavía. Y por supuesto nuestros maravillosos precios cuidados y precios máximos si se portan mal. O sea, vuelven los precios máximos, esos que en diciembre habían quitado. Es el gran garrote. O vos me bajas el precio o te pongo precio máximo. Ahora, ¿alguna Y novedad, te aplico alguna ley de novedad se espera? abastecimiento. ¿Alguna novedad se espera? Ah, ¿qué vos querías novedades? No, Yo sé, vamos no, a estamos en declarar una la guerra. guerra. No, pero la guerra es una metáfora en el sentido el Una guerra enemigo. con armas convencionales. No, Claro. ¿sabés qué me Conocidas. planteo? ¿Sabés Claro. qué me planteo, por ejemplo, recolectando la información? Porque, bueno, trabajamos nosotros de eso y durante toda la semana fuimos entrevistando Sí. a distintas personalidades. Que estuvo el ex canciller Felipe Solá, Sí. estuvo el ex titular del Banco Central Martín Redrado. Redrado. Los dos coincidían desde posturas y visiones y profesiones distintas que acá para un combate en serio contra la inflación tenés que alinear a todos los ministerios, no solamente a los ministerios de Economía. Pará, milagros no. Vos querés decir que todos juntos nos sentemos a resolver problemas. Y lo acaba de decir el presidente, no lo digo yo, tenemos que ir todos juntos. Pero no está pasando eso en la Rosada. Ah, No, Lili. estamos con problemas. O sea, hoy es viernes, pasémosla Sí. bien, pero te cuento. Salvo que a partir del lunes cambie todo y todos nos amiguemos y nos llevemos. ¿Viste como ayer hubo una pelea entre Martínez y Guzmán? Bueno, ahora resulta que son amigos. Bueno, hasta ayer a la mañana no eran amigos. Ahora, hablando seriamente, se nota la desunión, se nota la descoordinación, incluso ni siquiera a veces es por rencillas o por diferentes criterios. Hay una descoordinación muy importante, que la llegada de Mansur era justamente para tratar Ordenar de eso. coordinar esto. Yo te diría que no se estaría logrando ese punto. Lo que se va a anunciar, Lili, ¿fue charlado con la vicepresidenta? ¿Está la vicepresidenta de acuerdo? ¿Qué? ¿A qué? No hay Teléfono, ahí no hay teléfono. teléfono. No Teléfono. funciona Bien, no. Telegram, dicen que se comunican por Telegram No, no se ahora. comunican. pero no se contestan. Ah. No, ya está asumido y dicho públicamente. Lo que nosotros manejábamos en Off the Record lo dijo la propia vocera presidencial o portavoz, que no están teniendo diálogo la vicepresidenta y el presidente. Algo que ya venía ocurriendo, pero que no se había nunca blanqueado, nunca se había hecho público. ¿Te acordás que lo dijo Cristina en su última carta? También. ¿No? Bueno, ella Pero en la un poco- primera le reprocha que ella lo llamó 13 veces, algo 19 así. veces. O 19 veces. Sí, no le atendió el teléfono. Siempre ha sido un vínculo bastante tenso. Yo te diría que hubo muy pocos momentos donde hubo cierta Ahora, Lili, yo armonía. le preguntaba a Marcela en el arranque del programa
¿no están generando demasiada expectativa? ¿Es un riesgo generar tanta expectativa? O sea, vamos a la guerra, vamos a trabajar sobre el tema de la inflación fuertemente, algo que pega tan en el minuto a minuto de la vida cotidiana de las personas, porque acá estás hablando cuánto me cuesta el morfi de la mesa de todos los días. ¿Sabes una cosa? Vos podés decir vamos a construir 40.000 viviendas, vamos a hacer 50.000 colegios. La gente no sale a contar cuántas viviendas. No. Pero ¿sabés qué? Si vos le decís que van a bajar los precios, cuando va a la mañana a hacer las compras, se da cuenta que no baja. El efecto Es lo vas a imposible tener de Claro, responder. me estás hablando de mi vida de todos los días, ¿no? Ahí no me podés meter el perro. En esa no pasa. Perdón, Por eso la Martín. inflación es el miedo de los políticos. Claro. Porque, mira, vos podés, y además abarca a todos los públicos. A los que más Es cierto. lastima es a los pobres. A los que más lastima es aquel que tiene el pesito para comprar muy poco alimento. Precisamente de eso que vos estás hablando, viste, estoy haciendo una tapa todos los días del programa y de este tema de los sectores más pobres de la sociedad, lo que está pasando ahí y las expectativas que hay sobre si alcanza lo que hay en el bolsillo o no alcanza. Algunos funcionarios del gobierno donde vos solés estar en Casa Rosada hablan de pánico a esas cifras. Sí. ¿Mm? Yo quiero mostrarles de nuevo esta frase. Quiero volver con nuestros tres compañeros a analizar ya tuvimos demasiados años para distanciarnos. El mensaje de Alberto, ¿esa Cristina, Eddie? ¿Esa Y no, Cristina? y ¿Esa sí. la oposición? ¿A quién? ¿A los Y si gobernadores? bueno, con la oposición no debe tener mucho para quejarse porque Digo, lo le acompañaron votaron bastante todo. bien. En 2 semanas no hizo la oposición otra cosa Perdón, que tenemos acompañar al acuerdo gobierno. con el fondo por la oposición. Estamos en paz con el fondo y en guerra con la inflación. ¿Ustedes raro, se dan ¿no? cuenta, con Marcela, que hemos compartido mucho del tema del Fondo Monetario? Ujú. Un acuerdo con el fondo generalmente tiene que generar expectativas positivas. No porque sea una receta, pero es cuando vos decís, voy al médico, tomo este remedio, pero me voy a curar. Se supone que vos vas a hacer vas a tomar un camino que va a ser para mejor. Nosotros acabamos de confirmar un acuerdo con el fondo que va a ser refrendado seguramente en Washington y no pasó nada. Ujú. Ahora, no se está esperando, porque viste que la comunicación pesa mucho y lo sabemos, porque bueno, muchas veces somos piezas de ese engranaje, queriendo o sin querer. No están esperando esa noticia que Washington diga, sí, el acuerdo es oficial y lo aceptamos, como para decir a partir de ahí, nos fue bien, esto estuvo bárbaro. Porque un poco de eso decía Guzmán hoy, ¿no? El tema son las consecuencias, Eddie, porque si vos decís, bueno, ahora sí, están todos tranquilos, nadie va a comprar dólares, la gente está invirtiendo en pesos y todos están tranquilos y nadie remarca precios, genial. Pero, ¿está generando esa expectativa? No. Por más de que el Fondo Monetario salga y diga, Cristalina Georgieva, que ya se sacó tantas fotos con Guzmán, se vuelve a sacar una foto más. Ujú. ¿En qué cambia la expectativa del día a día de los actores de la sociedad? Tanto el empresariado como quienes consumen. Cualquier persona que cobra un sueldo y tiene que proyectar con semejantes cifras de inflación. Lili, ¿qué podés ver vos o vislumbrar de expectativas positivas de este acuerdo? La verdad es un acuerdo, y no se sorprendan, pero es un acuerdo muy benigno, porque está flojísimo de papeles. ¿Qué quiero decir con este? Le fija una reducción del déficit fiscal. Tradicionalmente el fondo fijaba reducción del déficit fiscal, pero te decía, pero vos me adelgazás 14 kilos, vos no me comes más carne, vos haces esto. El acuerdo no dice cómo, dice reducí el déficit fiscal. Además, una cifra que el propio gobierno argentino convalidó, vale decir, no fue impuesta. Si le corta la emisión monetaria, esto vale decir, basta de imprimir billetitos a mansalva, pero no le dice dónde ajustar, dónde reducir el gasto. Ahora, ¿eso es permisividad o es política? Era la No, única manera que la Argentina podía hacer lo que decía el Es fondo. pragmatismo por parte del fondo. Es pragmatismo, el fondo fue cambiando. Esto no es mérito de Guzmán, que no se enoje Guzmán, pero esto resulta de un cambio de política, de cómo evaluar los programas que recomienda el fondo en el mundo. No es con Argentina. Es un documento que usted lo puede encontrar en la página del fondo de octubre del 2022. O sea, esto no es un cambio de que Guzmán lo propicia, sino es cada tanto el fondo revisa sus recetas, si ustedes quieren, y hacen un análisis y modifican. El fondo que tuvimos en el 2001 no tiene nada que ver, si se Ahora, quiere, el caso con el de argentino ahora. tuvo que ver, el fondo mostró la hilacha con el caso argentino, ¿no? O sea, con el tipo de crédito que dio
y poniendo a la Argentina casi en el 40%, ahora estamos en la cartera Que el de fondo compromiso con el procedió fondo. mal, no te quepa duda. Y que el fondo procedió mal en muchas veces y en el mundo, no te quepa duda. Iba con una misma recetita a India, a Argentina, a México o a Afganistán. Eso no te quepa duda. Eso se fue modificando, pero claramente siguen teniendo un formato, si querés, bastante, llamémoslo marco. ¿Son mucho más pragmáticos que en el 2000? Seguro. ¿Y van a seguir evolucionando? Seguramente. Cambiaron mucho después de la crisis, ¿se acuerdan? La crisis financiera del 2009, también ahí cambiaron. Ahora, igual hay un tema que es la Argentina, ¿no? Porque también es verdad que el fondo va siempre con un modelo único para todos, lo cual es problemático. Ahora, también es cierto que cuando vos repasás el mundo, casi nadie tiene inflación. Entonces ahí tenés que ver que hay un problema Recién que nosotros ahora estamos haciendo aparece, algo mira mal. vos. No, Lili, recién ahora empieza de a poquito a subir. Pero... Quiero ir un punto, vos lo digo, como economista también exponés en un montón de lugares a nivel mundial, te han llamado, imagino que ahora por Zoom, desde Alemania hasta organismos internacionales del tamaño del Banco Mundial. En algún momento lo hemos charlado, recuerdo que decíamos, en un momento cuando asumió Macri había una expectativa que no decíamos de dónde se fundamenta económica, porque no veíamos los números que fundamentaran tamaño optimismo a nivel mundial sobre lo que podía pasar en Argentina. Hoy, con este acuerdo, ¿hay expectativa desde afuera? Capaz que nos ven mejor, digo, ¿qué expectativa ves vos con esos interlocutores internacionales sobre Argentina y su desarrollo? Lamentablemente, Argentina dejó de estar en la mira internacional ya en el segundo, sí, más o menos a la altura del segundo año de Macri. No es ni siquiera ahora. La vuelta de un gobierno kirchnerista hizo que esos inversores simplemente, miren, sigan esperando algún cambio alguna vez en la Argentina. Pero a mí no me preocupan los inversores externos, la verdad que no. Me preocupan los que estamos acá, No, por supuesto. que son los que van a ampliar el kiosquito, el restaurante, el que se va a largar a invertir su pesito en un emprendimiento. Ese tampoco tiene esperanza. No, cuando vos ves las expectativas, distintos tipos de encuestadores, incluso universidades, preguntan sobre las expectativas económicas, las expectativas de inflación. A todos les está dando por igual, incluso las encuestas más afines al gobierno, están dando y poniendo como advertencia que la clase media trabajadora, por sobre todo, está muy enojada por el embate a la inflación y considera que lo que viene va a ser peor. Entonces, el frente externo no te mira. Desde adentro te señalan y te dicen, esto no va a mejorar. ¿Cómo salís Ahora, de la expectativa negativa? Con este tipo de anuncios que estamos barajando sobre la mesa, ¿no? Le vamos a dar la posibilidad de que lo anuncie, pero con este tipo de medidas, ¿mejorá la expectativa? Déjame que refuerce lo que vos decís de una manera y se la pregunto básicamente a las Dale. dos que saben del asunto. Hay un elemento que se ha puesto en juego en todo este tiempo que es la confianza. O sea, el Fondo Monetario, los empresarios, todos dicen, bueno, muchachos, armen una mayoría para darle sustentabilidad a esto y que nos dé por lo menos un punto de partida para regenerar la confianza como factor político y como factor económico. Esta mayoría generada en el Congreso de la Nación, donde se da por primera vez desde que yo tengo memoria, Lili, y vos me podés ayudar, donde la mayoría se conforma no con los partidarios del gobierno, sino con los del otro lado y en contra de buena parte Y no del vamos en gobierno. todo, ¿eh? ¿Esta innovación genera confianza? No, porque, ¿sabes qué? Los que tienen que implementar el acuerdo con el fondo, por más que se lleven bárbaro con la oposición, es el propio gobierno. Sí, Y dentro del propio gobierno hay una crisis de confianza. O sea, este es el mayor problema. Y ahora viene la etapa de la ejecución del acuerdo. Porque el acuerdo, y te digo, miren lo que voy a decir, no se disparó el dólar frente a las peleas entre el propio gobierno, porque hay un marco de un acuerdo. El acuerdo con el fondo como que te encorseta. Entonces eso hace pensar, bueno, mirá, por lo menos unos meses, un tiempo vamos a estar controlados. Pero realmente yo me pregunto, con los años que tengo, además en los despachos oficiales de ver cómo funciona el Estado, ¿cómo van a trabajar para implementar las medidas que te plantea el fondo? Y además cada 25 días vos le vas a tener que mandar
las cosas que hiciste. Veo que Perdón, un coincidimos. agregado, Sí. porque aparte el No, aval de la hay oposición un- ni siquiera es al programa. No. Porque aparte la Claro. oposición te dice, te avalo Sí. que te sigas endeudando, pero el programa me parece A mí hay malísimo. un punto que me preocupa y el matiz pasa por lo que también le han hecho llegar por el propio establishment, Lili, el empresariado, Alberto Fernández, casi como un voto de confianza diciéndole, vos distanciate de Cristina y Máximo, que si vos te distanciás nosotros te apoyamos, te Olvidá. bancamos. Raro, ¿no? Por lo pronto es la vicepresidenta de la Nación y fue la que conformó la unidad de la coalición de gobierno. ¿Puede ser que Alberto también esté tironeando esa situación por consejo de...? No, mira, vos sabés que tiene en su entorno más íntimo, Alberto, muchas veces se le ha planteado, bueno, es hora de romper, es hora de decir basta, yo soy el presidente, yo tengo la lapicera, cosa que es cierta, pero hay un problema además de índole práctica. Imagínense que Alberto lo quiere hacer. Las segundas y terceras líneas no son de Alberto, porque Alberto no tenía equipo. El equipo de Alberto lo ven en los primeros ministerios. Y vos tenés la lapicera grande, pero después hay un montón de lapiceritas que tienen Hay que llenar un También le han montón de bochado lugares. nombres, Lili, ¿te acordás? Los primeros nombres que se barajaban para los sillones del Palacio de Hacienda o de lugares preponderantes como Energía o YPF, bueno, fueron bochándose. También es cierto que hubo una injerencia en ese primer armado de ministerio. ¿Y qué pasaría si Alberto Fernández dice, voy a un relanzamiento y no me interesa, si total Cristina no me atiende el teléfono, no me interesa lo que opina? Saco esas segundas líneas. Marce, previo a este anuncio de romper, antes de ser gobierno, ¿cuántas veces se anunció que el peronismo iba a romper con Cristina? Todos No, sí. iban a romper con Cristina y nunca nadie rompió nada. Nunca. Bueno, Ella porque eligió... Cristina tiene los votos en lugares, Tiene siempre los peso tuvo. en político. lugares sensibles. Ahora, Cristina, que te da un mensaje que especulábamos todos, ¿no? Y nosotros hicimos hasta una tapa Sí. diciendo la gran Cobos, con Cobos al revés en espejo, y decíamos, no va a ser exactamente como lo de Cobos porque no va a haber empate. Ahora, Cristina, que no está en el Congreso cuando se hace la votación. Bueno, es su forma de hablar. Es su forma de hablar. Ella habla no estando. O sea, a mí me cuesta imaginar La presencia que de la Alberto... ausencia. Exacto. A mí me cuesta mucho pensar en un Alberto gobernando sin el kirchnerismo. ¿Por qué, Lili? Tendría que hacer un gran acuerdo nacional y contar porotos a ver quién se sube a este barco, que es un barco que está complicado, que tiene muchos agujeros, que tiene muchos desafíos enormes para encarar. Y la oportunidad quizás era en otro momento. Yo a esta altura no veo que nadie vaya a querer... O sea, es más, si mañana dice, bueno, a ver, ¿quién quiere venir a la Secretaría de Energía? ¿Quién quiere venir al Ministerio de Economía? Yo no veo largas colas. ¿Qué pasó con Mansur? Una figura tan fuerte a nivel político que había mucha expectativa que fuese quizás quien uniera criterios entre las diferentes líneas de mando que dentro de una coalición gobernante pensaban distinto. ¿Por qué quedó desdibujado su rol? Porque tenés un montón de gobiernos en la Casa Rosada. Vos tenés el gobierno de Alberto, tenés el gobierno de Guado, tenés el gobierno de Guzmán. No hay una cohesión. Es lo que planteaba, es coherente con lo que decía Martín Redrado el otro día en este programa, ¿no? Que planteaba, a ver, yo cualquier llamado que me haga, yo atiendo todos los Sí. llamados que me hagan. Ahora, para ponerme a conversar sobre agarrar o no agarrar, por lo menos te tenés que comprometer a darme 5 leyes y un Claro. shock de estabilidad que permita decir, manejo, armo mi equipo y vamos para adelante. Claro. Yo sinceramente veo bastante complicado porque se nota que hay un quiebre de esperanza y ni siquiera es un tema de si sos K o no sos K. O sea, la desazón, la dificultad, el sueldo no alcanza, ya no tiene partido político. Creo que esto le afecta a todos. Pero además no hay, me da la impresión, o lo veo todos los días, como que no hay una conciencia de la gravedad de niveles de inflación como los que tenemos. 9%, 8,6% subieron los alimentos en la provincia de Buenos Aires. O sea, es un montón de gente que por ahí come, viaja para ir a trabajar si tiene un buen trabajo, con suerte, Y están y mirando paga con un lupa alquiler si cómo puede. evoluciona marzo, que era la cifra Sí. que Marzo es atendía peor. a Marcela Con un esta impacto de la semana. guerra que todavía no está del todo capturado. Todavía no llegó. No, Y una- todavía Tenés no. un 12, tenés un 15. Insisto con la palabra pánico en los sectores del gobierno que están observando lo que pasa sobre todo en las zonas más vulnerables del país, empezando como siempre por el Gran Buenos Y Aires. un gobierno que venía con la promesa de mejorar
la crisis económica que había dejado el macrismo. Exactamente. Sí, claro. Bueno, ¿No? después pasaron cosas, la pandemia, viste, Todo, siempre. pero como en Es eso hay que cierto darle que tuvo derecha, mala es cierto. suerte. Tuvo mala suerte, Tuvo, pero... Guau, a ver, una de cal y una de arena. No, Pero no. perdón, Una de cal y una de arena. a la hora de votar o de hacer el análisis, ¿la gente tiene en cuenta eso? Me parece que por ahora no, porque No. la generación de Bueno. expectativas ya no tiene que ver con el COVID. Les propongo, Exacto. si nos metemos casi por una ventanita de Olivos, porque allí está trabajando nuestro equipo al mando de Gaby Prosperi. Gaby, ¿cómo estás? Allí vamos hacia Olivos a ver quiénes están reunidos, porque todavía hay reuniones a esta hora. Sí, exactamente. Hola Marce, ¿qué tal? Buenas tardes. En la Quinta de Olivos está el gabinete económico. Está compuesto por los ministros y secretarios más cercanos a Alberto Fernández. Recién en el análisis que ustedes hacían justamente destacaban esto, ¿no? Que los principales ministros, sobre todo los principales ministros y secretarios económicos, son de alguna manera del riñón de lo que se denomina el albertismo. Bueno, hasta hace unos minutos terminaron de llegar aquí, por ejemplo, el ministro de Desarrollo Culfas, también lo hizo Martín Guzmán, Mercedes Marcó del Pon, la vicecanciller Cecilia Todesca, el ministro de Trabajo Claudio Moroni. Todos ellos fueron llegando hasta hace, reitero, unos minutos nada más para reunirse con el presidente de la Nación. Se tenía, Marce, como estipulado el horario de las 19 horas para emitir Sí. el anuncio del presidente. Y pasaron grabado cosas una también. hora antes. ¿Qué Bueno, pasó? esto se 19:26 retrasó. me marca el reloj ahora, Gaby, Exactamente. querido. Bueno, exactamente. Pero no era Por eso es que grabado, ¿qué estas es lo que está reuniones sucediendo? Creo que no. No les anda la casetera. Perdón, Gabriel Eddy, ¿no se grabó todavía? Bueno, Edith, como te decía, hasta hace unos minutos culminaron los últimos ministros en ingresar, como describía recién. El presidente durante la tarde tuvo una reunión muy importante con el viceprimer ministro israelí, también participó de ella el canciller Santiago Cafiero, por eso es que se retrasó de alguna manera la agenda. Pero obviamente los ministros se iban a reunir con el presidente para los últimos trazos del anuncio antes de ser grabado. Por eso es que se ha retrasado justamente esa primera medida de las 18 horas de grabación Claro. y las 19 Repasando, horas de Gaby, emisión. Evidentemente, ¿quiénes están todavía Sí. merendando ahí con el presidente? El ministro Guzmán. Ya entró la picada, me Y parece. ya está, ¿no? No, ya la para pasó la viniste merienda, entró la picada. Yo creo que lo mismo, ¿no? Aparte, con semejante día caliente. Ministro Guzmán, ministro de Economía, Domínguez, Agricultura, el gabinete Culfas. Domínguez Agricultura, Producción. Culfas de Desarrollo, Cecilia Todesca, la vicecanciller, está también Mercedes Marcó del Pon, Claudio Moroni. Ellos son los que vimos ingresar en los últimos minutos. A quien no vimos ingresar, pero no sabemos si ya estaba dentro, es a Feletti, el secretario de Comercio, que no estaría, ustedes seguramente lo pueden desarrollar mejor desde el punto de vista político, no estaría en este riñón del albertismo del equipo económico. Miguel Pese justamente, tampoco, ¿no? el titular del Banco Central, evidentemente. Bueno, Miguel Pese estaba justamente como uno de los nombres que iba a participar. En estos últimos minutos no ingresó, reitero, esos son los nombres que nosotros pudimos ver. Estimamos que sí va a estar el presidente del Banco Central aquí. El interrogante es sobre Feletti. Acá la duda que nos queda es si ya grabaron y lo están volviendo a ver, o sea, si hay que editarlo, si no les gustó, si el presidente sigue frente a cámara como nosotros con Eddie grabando, o si en rigor no arrancó esa grabación. Estamos preocupados porque son las 19:30, Ahí, nos perdón, gustaría que se abra ahí a todo el Liliana le programa. arde el teléfono y parece que alguna ¿Sí? respuesta al respecto tiene. A ver, Gaby, la sumamos Eh, a Lili. Sí, ahora en este momento el presidente está en Olivos reunido con su gabinete económico, como describió el compañero, y se estima que luego de esa reunión del gabinete económico van a grabar el mensaje y calculen tipo 20 y 30 estaremos escuchando al presidente de la Nación. 20:30, llegamos. Tipo. Llegamos. Llegamos. Vamos Nosotros a traer esperábamos- unos minutos esperábamos antes. abrir con el Sí, presidente en viste, nuestro yo te programa. dije, vos tenés una expectativa de un hombre puntual y bueno, los argentinos pasan siempre cosas. somos. Gaby, malas noticias, amigo. Yo que vos voy buscando el paraguas, supuestamente ya no llueve más, pero tenemos para rato. Por lo pronto está toda esa primera línea No, lo de gestión reunidos allí. Y nadie se fue, o sea que están allí desde hace Sí. un buen rato. No. Por eso te decía, Marce, lo importante es que vamos a tener en el programa el discurso del presidente y seguramente también la palabra de los ministros una vez que salgan. Así que atentos a eso estaremos. Gracias, Gaby. Enseguida volvemos con vos y, por supuesto, cualquier novedad tenés absoluta prioridad. Bueno, Estas cosas a mí me generan una sensación, ¿no? a ver. Que por uno
A veces, qué sé yo, uno se confía demasiado en sus sensaciones como si fueran información. No lo son, pero no tenemos mucha idea de lo que estamos planteando. Sí, ¿te parece? A mí me dijeron que hay una persona que está muy enojada del gabinete, que estaba enojado, muy temprano se lo vio muy molesto, porque dice que finalmente perdió en una discusión de lo que iba a ser algo crucial de un anuncio. ¿Retenciones? Sí, señora. Y el enojado es Feletti. Me dijeron, una fuente, alta fuente, no puedo decir, Pero es yo información. tengo que mañana... ¿Tenés la misma data? Yo Lili? tengo que hubo una discusión fea con el tema retenciones y que en principio digo, porque seguían negociando, la suba de los 2 puntos va. Esto es para ¿Tenemos la harina y plaquita? aceite de soja. Vamos buscando la plaquita, Cari, mientras le ilustramos lo que está Lili explicando. Lili, para que lo entendamos todos, es muy interesante esto. El tema de las retenciones casi que fue una bandera política en otra gestión y generó una ruptura verdaderamente dentro del kirchnerismo cuando se enfrentó por la 125. Esa que tenías está bien. Esa estaba bien. Sí, Sí. poneme esa que quiero que Lili la explique, qué es lo que en teoría va a anunciar el presidente y por lo cual se discutió. Había un ala kirchnerista más dura que decía, esto es poco, tienen que ir por una suba generalizada de las retenciones. Finalmente habría quedado únicamente para los derivados de la soja. ¿Y por qué? Hoy por hoy, si el gobierno quisiera, tiene que mandar un proyecto de ley al Congreso para subir las retenciones, por ejemplo, o imponer más retenciones al trigo, al maíz o lo que fuere, al girasol, ojo con el girasol también. No comemos girasol, pero es muy importante. No lo puede hacer. Si hace la ley, ustedes se imaginan cuál va a ser la votación. Obtuvo la votación positiva del Fondo Monetario por... No, casi que por lo único que dijo la oposición, ni un aumento de impuestos y más. no, eso no pasa, y saben que no pasa, y además el gobierno sabe que la sola idea de anunciar una suba de un proyecto de ley que vaya al Parlamento, el campo se les levanta totalmente. Y el gobierno necesita el campo, porque este año también el campo nos va a traer buenas noticias. El único recurso que les queda es esto, derivados de soja, que son harina y aceite de soja con valor agregado. ¿Qué hizo Esto no se Alberto come Fernández? acá, Lili, pero la verdad que es un fuerte de exportación fenomenal de Argentina. No, Ya no lo es algo que se creo. consume aquí. Ahora, eso acá en mitad de una biblioteca que dice no las puede subir a 33, en mitad de otra biblioteca que dice que sí. A mí me parece que la biblioteca que dice que no irá por la justicia, etc. ¿Por qué? Porque en su momento el gobierno nacional tenía, este y el de Macri, la posibilidad de subir un par de puntos o bajar un par de puntos. Cuando viene Alberto Fernández, con la intención muy buena, muy loable, de incentivar que en vez de exportar el poroto, que simplemente lo cosechamos y lo mandamos, el agregado. El poroto lo convertimos en harina, hay gente que trabaja, hay industrias muy importantes en la Argentina, el aceite lo mismo y tienen muchísimo más costo además para la Argentina, se exporta a valores mucho más altos. Entonces, con la idea de incentivar que cada vez más se produzcan más productos, manufacturas agropecuarias, se bajó 2 puntos de la retención. Pero, como hace falta plata, ahora queremos subir esos 2 puntos. Claro. En principio el sector está como un poquito resignado, se la ve venir. Recordemos que mañana en principio va a hablar Domínguez, va a dar una conferencia de prensa. Si no fuera a decir nada de esto, no va a decir una conferencia de prensa. Y en teoría esto sería lo que logró Domínguez, porque Domínguez enseguida, cuando fueron esos primeros trascendidos, Lili, vos siempre tuviste las primicias, lo quiero resaltar desde ámbito financiero, fueron reaccionando las distintas cámaras que agrupan los sectores del campo. Obviamente parecía que todo iba una guerra al estilo 125 y Domínguez fue el armador de por lo menos un intento de diálogo y una concertación. Y este es el acuerdo que logra Domínguez. Ahora, no es lo que quería el secretario de Comercio y el ala más dura del kirchnerismo que decían, suban todo, vamos por todo y después que judicialicen. Bueno, Domínguez asumió diciendo, no va a haber cierre de exportaciones, no va a haber suba de retenciones. Exactamente. Lo cual, ya, aunque sea una suba de 2 puntos, ya de alguna manera es una marcha. De hecho, Domínguez, tengo entendido, estuvo negociando hasta último momento y no sé si no lo está haciendo ahora. Está en eso, sí. Bueno, ¿saben para qué? Pongan ustedes la plata si no tengo que tocar esto. Porque esa era la otra idea. La otra idea era pasar la gorra a las aceiteras, etcétera, decirle, dame más plata
para yo fortalecer el fideicomiso de trigo, para así yo le puedo dar al panadero una harina Ahora, esto te aportaría unos plata todo, ¿no? 400 Lo que te millones retienen o lo de que dólares. Las primeras líneas decían... 400 a 500 de Primeros primera. cálculos, no es menor, digo, 400 millones de dólares, igualmente, digo, hablando de plata para decir que si es poco es mucho. Digo, está bueno porque es una canasta que te queda de dinero para morigerar el precio de la harina, que en definitiva... Subvencionar. Lo subvencionás, el precio de la harina local, la que consumís de acá, la que te permite hacer el pan y los derivados, eso que aumentó tanto y empujó la inflación, y va a seguir haciéndolo porque producto de la guerra con Rusia, esos commodities se revaluaron. Ahora bien, cuando vos lo mirás, Lili, y vos mirás, por ejemplo, Edi, lo que se mueve en un mercado financiero cambiario como el argentino, que es así chiquitito y cepeado, más o menos lo que se mueve en un día de dólares en Argentina, en un mercado financiero con cepo. Tampoco es que con esto tenemos todo el año para esto salvarnos. era simplemente porque hoy el acuerdo con el fondo va a establecer que antes que hacía, imprimía plata, le daba al fideicomiso del trigo, subvencionaba la harina, pero ahora se te acabó eso, ya no podés seguir imprimiendo. Marcela decía cepiado y a mí me salió sepia, ¿viste? Me salió Más lindo te en salió. color más antiguo, porque muchas de estas cosas que estamos diciendo es una película que ya vimos. Si a vos te parece ya viste, imagínate a mí. Déjenme. No, si vos sos una niña, No, por tesoro, favor. he cubierto hiper y todo. Por favor. Ahora, déjenme que haga un poquito de abogado del diablo en esta disputa de Feletti con Domínguez. ¿Domínguez es un buen negociador o es alguien que habla más del lado del campo que de los intereses del Estado? No, yo lo he visto mucho trabajar a Domínguez. Yo creo que trata de hacer un equilibrio. No debe ser fácil estar en la cartera de Agricultura, porque también hay muchos preconceptos de todos lados, ¿no? El campo se la lleva con palas, son 5 tipos. Tampoco el campo hoy son 5 tipos. Hoy el campo no es el campo que uno se imagina de las películas blanco y negro. No es un sector fácil. La Argentina sigue dependiendo mucho de las exportaciones. ¿Me dejas hacer un punto acá? Y quiero tirar del piolín del recuerdo de lo que discutíamos ayer, o antes de ayer, Edi. Vino Redrado y también ayer vino un historiador. Tratábamos de hacer memoria cómo era el país antes. Porque vos hablas de Domínguez, Lili, y hablas del campo, y el campo hoy, Edi, es preponderante en nuestra economía. Y uno piensa, ¿por qué tenés un ministro de Agricultura? Está perfecto que lo tengas, pero ¿no tendría que haber un superministro de Economía con un supersecretario? Esta división de tantos ministerios en donde vos lo ves a Domínguez negociando solo y no ves que esté respaldado quizás por un ministro como Guzmán o con un secretario de Comercio tan fuerte que públicamente a veces hasta tiene mayores expresiones públicas Y o es más Culfas, popular que el me propio estás olvidando Culfas, de Culfas. que el propio Culfas, digo, que es el ministro a quien le responde. ¿También no hay un poco de tóxico en haber dividido tantos los ministerios? Bueno, ese fue uno de los grandes errores también de Macri. Sí, claro. Porque le tienen miedo al superministro. Los presidentes le tienen miedo al superministro. Y yo siempre les digo, pero señores, los ministros son fusibles. Para eso están. El que no es fusible es el presidente. Pero por El eso presidente digo, lo cambiamos en 4 pero años. precisamente por eso digo, tener un ministerio acotado al tema agropecuario. No es decir, bueno, este es el que se sienta con ustedes y toda la capacidad de lobby del sector agropecuario está sobre ese ministro. Bueno, No pasa, en realidad, porque Edi, no pasa. No pasa, porque además todas las medidas las tenés que negociar. Fíjate que vos, Domínguez, no podría haber negociado esto solo, porque tiene que mirar la caja fiscal y tiene que sentarse con la titular de AFIP y ver si es redituable en términos fiscales hacer esa modificación que puede generar tanto revuelo en el sector. Y por otro lado, se tiene que dar vuelta y tiene que haber un ministro de Producción que lo avale también, porque el ministro de Producción se sienta con esos mismos productores que en definitiva son los que también generan empleo y generan después esos productos terminados en góndola con esos insumos Sí, porque de el primera agro no es necesidad. solo tierra y semilla, es Claro. industria, es un montón de cosas más. Ahora, ese sí podría ser, ¿no? Un anuncio que cambiaría expectativas, ¿no? Por ejemplo, un superministerio de Economía con una figura, puede ser Guzmán, otro, empoderado. Fíjate que... Sería buenísimo que No, en vez de no, 22 por eso. ministerios volvamos una cosa razonable, 8, 7. ¿Cuánto históricamente, antes de Macri? A ver si ustedes recuerdan que ustedes tienen muchas Yo creo coberturas de que con Rosada. el menemismo Promedio, eran ¿cuánto ya teníamos? bastante, ¿eh? ¿Sí? Yo recuerdo el radicalismo, no me acuerdo tanto, pero empezaron a aumentarlo y básicamente fue por el miedo al superministro. Y el superministro que metió miedo era Cavallo, Cavallo. porque en la época que Cavallo decía, así, me voy, todo el mundo temblaba. Entonces,
pero igual se fue y el mundo siguió, ¿no? Pero desde ese momento empezaron a dividirlo. En realidad, la figura ahí de la jefe... memoria era lo que vino a resolver Cavallo con la estabilidad, ¿no? El tema de la hiperinflación, cuando Cavallo decía me voy, era mirá que vuelve aquello. Perdón, Exactamente. El dato. Alfonsín y Menem, 8 ministerios. Ah, bueno, Ah, a veces De la 8. Rúa, 10 ministerios. El kirchnerismo termina Cristina con 16 ministerios. Macri sube a 21 ministerios. Después lo baja un poco. Por el fondo. Exacto. Claro. Y ahora, ¿cuánto tenemos ahora? 22. Bueno. Entonces, casi, sí, más del y doble. además tenemos una figura de jefe de gabinete, que justamente el jefe de gabinete debiera ser para 5, 6, 7 u 8 ministerios coordinar. Pero bueno, el jefe de gabinete está pintado o cuando no está pintado está dedicándose a otras cosas en distintos gobiernos, no estoy puntualizando ningún gobierno. Entonces, el problema es que tenemos una enorme estructura del Estado, de políticos que terminan no ayudando ni solucionando los problemas. Ya está con nosotros Daniel Menéndez, que es subsecretario de Políticas de Integración y Formación. Hola Daniel, te damos la bienvenida porque veo que te estás saliendo de la vaina por opinar, pero queremos mostrarte antes un material. Te queremos dar la bienvenida con el material que preparó Eddie, que es la tapa del viernes. Eddie, ¿me dejás relajarme? Porque es viernes, ¿eh? ¿Me traes una tapa Sí, para que tome un vos sabés que cóctel? traje, Mirá. creo que es la estéticamente es la más Agua. delicada, la más linda, pero, Ah, es, la qué más, linda te pero es salió. la más dramática de todas en realidad. Es la más y ya que dramática de todas está las que Daniel hiciste. Menéndez acá Sí. acompañándonos, a quien también le doy la bienvenida, que aparte de ser subsecretario en Desarrollo Social, es dirigente de uno de los movimientos sociales más movilizantes, que es el Barrios de Pie. Y vamos a hablar del conurbano y de fuentes del gobierno nacional que me dan la letra para esta tapa. La tapa dice, estamos en guerra contra la inflación, hornalla asadera, el conurbano bonaerense, ahí como si fuera, a ver, yo decía que por ahí venía mejor una tapa de cuadril o una tapa de nalga que una tapa de PQS. Conurbano al horno, el precio de la comida en los sectores populares más vulnerables genera pánico en sectores del gobierno nacional. Y acá, en el prospecto adjunto, que suele tener la tapa, que ahí Karina desde la producción la va a poner, la placa ad hoc, Ahí está. vemos ahí Viene mucho hoy. A ver. entrecomillados de altos funcionarios de la Casa Rosada que dicen, los anuncios del presidente, que ahora veremos si esto se corrobora o no, buscan, y esto yo lo preguntaba antes Liliana y Marcela por esto, articular a todos los ministerios con distintos tipos de acciones en la macro, en la micro, territoriales, asistenciales, medidas económicas, medidas políticas. Esto es la expectativa que había en sectores del gobierno nacional sobre los anuncios del presidente que estamos esperando. Segundo, comenzamos a caminar, escuchen esto, muy al límite del abismo. Si hubo un 8,6% de suba de alimentos en GBA, en Gran Buenos Aires, en febrero, eso significa que en marzo ahora podemos estar en el 10 si no pasa nada y hasta en un 12 o más en marzo. Y ahí viene la conclusión. La crisis internacional por la guerra de Ucrania empeora todavía todo un poco más y puede generar situaciones sociales desesperantes. ¿Coincidís, Daniel Menéndez, con este diagnóstico? No, o sea, sí que hay una situación difícil. Me parece que el acuerdo con el fondo permite enfocarnos en el tema principal en términos de política económica. Ha sido el talón de Aquiles de estos 2 años en términos de política social, de generar políticas inclusivas, pandemia por medio, la emisión, el fortalecer con políticas expansivas el ingreso de los hogares de los trabajadores que a partir de las medidas sanitarias se han visto reducidos en su posibilidad de laburar por las restricciones y por el parate del sistema productivo, hizo que el IFE, el ATP, el fortalecimiento de la política alimentaria se quintuplicó, haya generado obviamente que la inflación conviva durante ese tiempo. Hoy, acuerdo del fondo mediante, me parece que tenemos por delante el desafío en un contexto internacional difícil, que sin duda la malla de contención, de políticas inclusivas de distinta índole, el inicio y el cambio estructural que hizo Cristina, Néstor, con la moratoria jubilatoria, amplió la red, si bien tenemos obviamente la permanente dificultad de que la inflación licúa el ingreso, pero hay una cantidad de jubilados que hoy están jubilados que no hubieran estado, la cantidad
de medidas como la UH que genera una cobertura en familias muy importantes, las políticas sociales, el potenciar trabajo, llega a 1.200.000 trabajadores, la tarjeta alimentar es un acompañamiento hacia los sectores también humildes y que tiene una expansión importante. Ayer, hace algunos días, si no ayer, anteayer, se anunció un bono de 6.000 pesos para los trabajadores del potenciar. Yo creo que hay un esquema que sí... Pero siempre, hay que... corre detrás de la inflación, Daniel. Eso es lo que es cierto que hay iniciativa. Pero mira, yo digo, un número de ayer, y es de febrero, 84.000 pesos una familia Sin tipo duda. para no ser pobre. Un tipo que es sostén de familia y tiene el salario mínimo vital y móvil. ¿Es pobre en Argentina con ese número que alguien podría decir es un montón? Y sumale a eso, Por eso, y como eso iba dirigente de también movimientos sociales te pregunto, Dani, un 12% de inflación eventual en alimentos de golpe entre febrero y marzo. 73% subieron las verduras en el conurbano bonaerense en el mes de febrero con respecto a diciembre. Digo, no puede explicarse por una situación estacional, una lluvia que te complicó la vida. No, son números que estacionalmente tampoco se pueden explicar. Ese esfuerzo que se hacen de esas medidas nunca tienen un resultado porque el problema de la toxicidad de la inflación hace que se licúe inmediatamente. Parece, pero nadie discute que tenemos un problema importante en relación con la inflación. Por eso las declaraciones muy claras del presidente respecto de iniciar una etapa, quizá, se expresó con demasiadas expectativas la medida de hoy, que todos sabemos que no es que se van a tomar medidas que el lunes nos genere un impacto inmediato. Sí, una señal muy clara del gobierno respecto de que, resuelto el frente externo a partir del acuerdo con el fondo, hay una prioridad muy clara de contención de la suba de precios porque el horizonte es sin duda difícil. Yo te señalaba el Estado presente en determinadas políticas que ya son políticas de Estado porque hace mucho tiempo están. Y después a eso hay que sumarle un elemento que es clave también, que son las paritarias y el trabajo informal en la Argentina, que es también donde quizá un sector que esté un poquito mejor que los sectores populares o que están excluidos del mercado formal de trabajo, donde también la inflación orada permanentemente. Yo participé del Consejo del Salario, donde se subió 45% el salario mínimo, pero que sin duda, los datos que decía Marcela respecto de 80 y pico de mil pesos, la línea de pobreza marca con un salario promedio de 45, 50 mil pesos. Daniel, vos sos de esos funcionarios que han recorrido el territorio. O sea, vos sabés lo que es muchas veces que estas políticas de precios máximos o precios cuidados no lleguen a la gente más vulnerable, porque esas personas no van en rigor a comprar a los hipermercados o a las grandes cadenas donde se puede negociar estos precios. ¿A dónde está la falla? Porque todo lo que se está barajando como medidas son medidas que ya se instrumentaron. Digo, la guerra ya había arrancado si por estas herramientas vamos a regirnos. Me parece que precios cuidados como, digamos, una única medida descontextualizada de un plan integral, me parece que está claro que no resuelve. Es una medida, digamos, aislada, efectista en términos de comunicación, pero que no resuelve. Yo creo que hay problemas excepcionales a los que hay que, digamos, impulsar medidas excepcionales. El desacople, por más que sabemos la historia de las retenciones en la Argentina, lo que significó, lo que tiene de sensibilidad para un sector, pero es un debate que hay que dar. Acá hay una ganancia excepcional por un incremento de precios de los commodities, por una situación de guerra que genera un país donde produce una enorme cantidad de alimentos, esa producción se cae, está claro que se demanda sin un ofertante que hoy no está en el mercado internacional y que hay sectores que, digamos, incrementan de un día para el otro en un porcentaje importantísimo su ganancia. Ahí el Estado tiene que discutir. Yo no sé si son retenciones móviles, yo no sé si es un aporte. Nos vamos a enterar en un ratito cuál es la línea pero central eso de los hay que atenderlo anuncios. y es ya casi, más allá de la historia reciente de la Argentina, es de sentido común. Alguien que tiene una ganancia extraordinaria por una situación excepcional y que esa ganancia extraordinaria repercute sobre la mesa de los argentinos porque incrementa lo que se exporta y se vende en el mercado interno, hace que... Yo la otra vez hablaba con un panadero, con un círculo panadero y me decía, la gente viene a preguntar cuánto va a subir el kilo de pan. Ya ni siquiera pregunta, digamos, ya da por descontado y eso hace que quien tiene potestad ponga el precio que se le cante. Entonces, tiene que haber un margen y una señal clara del gobierno de una contención a los precios,
tiene que haber también, algo que charlamos en el Consejo del Salario, Déjame una que vaya- mesa que sienta empresarios, sindicalistas, movimientos sociales y que pueda haber un mínimo acuerdo. Déjame que vaya a un tema político interesante Dale. y de paso decirle al equipo, pueden obviamente, están para preguntar, y Liliana desde ya, nuestra invitada especial hoy. Vos planteabas recién que tal vez la expectativa haya sido demasiada, un poco de más en cuanto al anuncio de la guerra contra la inflación. ¿No le está complicando un poquito la cabeza al gobierno y al presidente tal vez el tema de la necesidad de generar una épica que el gobierno no tiene? Porque acá tenés que movilizar muchas voluntades y mucha paciencia y mucha expectativa para que la situación, no solamente con más plata en el bolsillo, sino también con alguna condición por encima de eso, ¿no? ¿Le está faltando mística, épica y no la encuentran por ningún lado? A mí me parece que el mensaje del presidente es claro respecto al problema que tiene la gente, que es la inflación, y hay que dar un mensaje de que quienes tenemos responsabilidad de gobierno lo atendemos con la fuerza que hace falta. Me parece que el juego que se dio alrededor de esos anuncios es pensar que es un tema que uno va a resolver de un día para el otro, que no implica un camino donde se vayan sentando actores, donde se vaya entendiendo que estamos en una situación que en muchos casos es límite en relación con cómo se va perdiendo poder adquisitivo los hogares de los trabajadores, de quienes viven de su salario, de quienes viven de las changas. Entonces hay que sí tener un impulso del presidente, que me parece que es la señal que quiso dar, de que acá este es el tema prioritario, y acá tiene que haber una política de Estado y tiene que haber una política de consenso, de un amplio abanico de sectores productivos y de trabajadores, donde podamos ponerle un límite, y me parece que eso está bien. Lo que me parece que no corresponde en las expectativas, o el jueves pensar que ya el lunes anuncia medida, el lunes vamos a ver un impacto. Viste las expectativas que también la comunicación política presidencial genera, porque digo, hablar de la guerra contra la inflación da mucha expectativa. Quiero ir sobre un punto que fue tema de esta semana, y pensamos en vos también porque queríamos conocer tu opinión, la decisión del ministro de Desarrollo Social, incluso expresada en redes sociales, de decir, hasta acá llegamos con los programas sociales, no queremos dar más, como si se cerrara la ventana y lo hecho está, y vemos qué hacemos con lo que tenemos. ¿Qué opinión tenés en este contexto, en un contexto inflacionario tan alto? Parece que nosotros teníamos un objetivo, digamos, ya resuelta la pandemia, de cambiar la política social. Teníamos, quiero decir, porque eso está atado obviamente al devenir del contexto social en la Argentina. Nosotros hubo una política social de asistencia que significó la pandemia, que se expandió el gasto en función de asistir a quienes estaban por fuera del mercado laboral y que tiene que tener un límite. Hoy la Argentina, y nosotros nos incorporamos de los movimientos sociales al gobierno, y a una tarea en el Ministerio de Desarrollo Social, es decir, que los planes sociales no van más, que fracasaron, y que nosotros lo que tenemos que hacer es fortalecer la economía popular, fortalecer el trabajo de los trabajadores excluidos del mercado formal de trabajo para atender ese desarrollo de la economía que ya lo vemos. Hay una cantidad, si no es superior a la población económicamente activa que está en el mercado formal, hay un mercado que nosotros le llamamos de la economía popular que es más masivo en términos de cómo se produce riqueza y en qué condiciones se trabaja en la Argentina. Entonces eso implica crédito, implica formalizar, digamos, que el Estado pueda tener una interlocución a partir de tener una fiscalidad, que nosotros entendemos que es el monotributo productivo, generar más bancos de herramienta, maquinarias. Pero ¿están dadas las condiciones para hacerlo ya? Por ejemplo, vos hablaste de financiamiento y enseguida me puse a pensar, no hay crédito en Argentina. Primero, no hay crédito, y si hubiera crédito, de acuerdo con el Fondo Monetario, la tasa de interés va a tener que ser positiva. No va a poder seguir subvencionándose tasa. Entonces, yo te hago una pregunta muy concreta. Me remito a lo que vos ves y veo yo cada vez que voy a casa de gobierno. Miles y miles y miles de militantes, lo hemos visto esta semana. Esos miles y miles de militantes que muchas veces pernoctan y duermen ahí. ¿Cómo vas a lograr formalizarlos si por otro lado el gobierno no da señales claras para que desde el pequeño fabricante, el pequeño comerciante, tenga la certeza de que va a poder trabajar, de que sus impuestos no lo van a ahogar, porque hay impuestos de todo tipo, tamaño y color, nacionales, municipales, provinciales, y si te descuidas, de la calle también, donde está tu negocio. Entonces, yo no veo cómo tantos
son más de 3,5 millones de personas que reciben AUH, ayúdame si no me equivoco, más planes sociales son 1,5 millones. O sea, es mucha gente que necesita poder tener ingresos estables. Pero si no se genera empleo privado, y ahí tendrían ustedes que ser los más aliados para generar empleo privado genuino. Y en este punto, y yo te conozco de hace años peleando con esa gente que la pasa mal. ¿Cómo puede ser que no mires ahora que estás en el gobierno y no reclames austeridad? Austeridad que yo no veo. Austeridad que cuesta plata. Alguien paga todos los miles de asesores y cosas que tenemos. En algún momento todos van a tener que ajustarse el cinturón. Y yo honestamente, y ahora estás en una función ejecutiva, yo no veo esa misma conciencia de la gravedad que tenemos en los distintos estados o poderes políticos. ¿Vos lo estás viendo? Vos que venís de la lucha de la calle. Mira, yo creo que hay, en relación primero a la situación social y a la inclusión en el mercado formal de trabajo, creo que hay dos variantes. Una variante es quienes perciben programas de empleo puedan incorporarse al mercado formal de trabajo. Creo que hay que hacer esfuerzos. Creo que tiene que acompañar el proceso económico. Creo que hay que crecer, que hay que fortalecer el mercado interno. En la Argentina se creció el año pasado 10 puntos y no irradió de la forma... No, es que no se creció. Vos caíste 10 el año anterior, en realidad casi 0,8 creciste, es nada. Bueno, pero se crecieron 10 puntos, se cayeron... Caíste 10, durante la pandemia se cayeron 10, pero hubo una reactivación económica que puso a andar casi la misma cantidad de gente en términos de generación de empleo. Entonces ahí hay un trabajo que hay que hacer, que es un problema estructural que tiene la economía argentina y la economía del mundo, que es que produce no con la cantidad de trabajadores que debería necesitar una sociedad. ¿Y qué es lo que se ve hoy en la Argentina? Que hay una economía popular donde gente trabaja, produce. Lo que pasa es que no se la registra porque se vive en la informalidad tributaria. Entonces, nosotros creemos que ahí hay una agenda que puede fortalecer en términos productivos, que puede mejorar productividad, que puede generar trabajo, y creo que hay una agenda que el presidente está tomando y que va a desarrollar. Hoy hay básicamente dos tipos de programas sociales en Argentina. Está el modelo universal de la asignación universal por hijo, que recibe todo el mundo directamente desde el Estado, y después hay una serie de planes sociales que son administrados por las organizaciones sociales que funcionan como intermediarios. Mi pregunta es, ¿por qué cree que está bien, digamos, este modelo es superador que el de las organizaciones sociales recibiendo como intermediarias planes sociales y después distribuyéndolos, por sobre un modelo como el europeo, en el cual tenés básicamente seguro de desempleo? Exacto. Para todas aquellas personas que no tienen trabajo, cobran un seguro de desempleo sin intermediarios directos del Estado. ¿No le parece que sería mucho más justo, que habría menos lugar a discrecionalidad con un modelo así? Yo creo que hoy no estamos bien en términos de política social y en términos de lo que hay que hacer en la Argentina. Creo que pensarnos en espejo en Europa de manera, digamos, copiar, cortar y pegar, digamos, creo que no es... pero él plantea un punto concreto, el seguro de desempleo, que en la Argentina siempre estuvo pisado. Así como funciona la asignación universal, funciona perfecto. Y es Argentina. No existe. ¿Por qué no podría todavía ser lo otro? Existe, pero lo cobran nadie sabe, nadie lo sabe. Pero yo a lo que voy, digamos, ¿no? En la Argentina, 1.200.000 argentinos o argentinas perciben programas sociales. Hay 6 millones de trabajadores que están excluidos del mercado laboral y trabajan, producen. Entonces, lo que hay que hacer en términos de política social es fortalecer a aquellos argentinos y argentinas que producen. Y no necesariamente es subsidiando ingresos. Lo que nosotros tenemos que hacer es mejorar productividad, generar mercado, articular con ese mundo productivo que está por fuera de la interacción del Estado, generando un monotributo productivo para que se pueda interactuar, para que se los pueda subsidiar, no ahora, en subsidios en términos de banco, sino porque no se accede. Ya las pymes, para aplicar un crédito, tienen que remarla, cualquiera pyme que nos vea. Y las tasas de interés van a seguir subiendo, me quedo con eso, que es un gran dato. Yo te hago una pregunta. Sí. Vos tenés ideas y tenés todo un modelo de cómo considerás que esto podría ir mutando para darle incluso dignidad a esa gente que cobra un plan social. Yo no creo que haya planeros que estén orgullosos de tal. Yo no creo, para mí eso es un prejuicio. Yo creo que la gente quiere dignidad y la dignidad es no depender del gobierno de turno. Te veo con un plan, porque vos has militado en la calle y no has sido siempre un funcionario. En la calle, ¿Qué pasa cuando vas
a la Casa Rosada y vos llevás, como también el Chino Navarro me consta, lleva sus ideas. ¿Qué pasan que no se aplican? Porque hace 26 meses están en el gobierno, digo. Sí, o sea, yo no quiero que suene excusa, pero la verdad que cuando uno se toma un tiempo y ve las dificultades que hemos asumido como gobierno, es una situación de excepcionalidad en términos, ¿no? El crédito que tuvimos que resolver del FMI con el gobierno anterior, que tuvo las discusiones que se han dado y las características absolutamente excepcionales en términos de pagar este año 20.000 millones de dólares, una locura, 2 años de pandemia. Sí, pero no te invalidaba dar esta discusión. No, pero digo, no te la invalidaba. No la Podrías invalidaba, haberlo hecho también. pero durante la pandemia había prioridades que era atender la situación sanitaria y atender la situación de emergencia social a través de la asistencia. Yo creo que hoy, resuelto el problema del fondo, atacando el problema inflacionario, hay que reestructurar la política social. Y en ese sentido van las declaraciones del ministro Zabaleta que comparto, no tanto porque haya una situación que tenga que ver con una mirada austera respecto de no atender la emergencia, sino porque la Argentina, de una vez por todas, tiene que cambiar la política social y asentarla sobre la base en el trabajo, pero no solo del trabajo pensando que quienes están excluidos pueden incorporarse al mercado formal, sino desarrollando la Argentina productiva, popular, que uno ve cotidianamente y que no nació ayer. Hace 20 años que en la Argentina se produce en la informalidad, en un montón de dificultades, y hay que ahí construir nuevos derechos, hay que construir crédito, hay que mejorar productividad, el Estado tiene que comprar lo que allí se produce, hay que descentralizar a través de cooperativas un montón de servicios y de aportes a la infraestructura social. Hay mucho para hacer en la Argentina y no tiene que ver con el subsidio, porque ¿qué es lo que fracasó en la Argentina en términos de política social? Pensar que alguien se lo iba a subsidiar porque había una crisis y cuando se reconstituye el capitalismo en su fase de auge porque se vuelve a crecer, esa gente iba a volver a incorporarse al mercado de trabajo. Eso fracasó. Está acreditado por más de 20 años. Bien, yo te digo, yo les doy la derecha a lo que plantea Daniel Menéndez en cuanto, y al presidente también, en cuanto a que asumieron un gobierno con dificultades económicas y te vino la pandemia y te cambió absolutamente todo y tuviste, o sea, nosotros tuvimos el ejército repartiendo comida en los barrios populares y la gente aplaudiendo al ejército argentino que iba con las marmitas en los tanques a repartir comida y tuvo que dar un montón de planes más. Lo que yo no veo, Daniel, es el plan. No veo a qué nos pueden estar convocando hacia adelante. O sea, ¿qué van a hacer? Porque yo digo, está muy bien generar trabajo genuino. ¿Quién te va a decir que no? No queremos trabajo genuino. Queremos la gente en negro, bajo la línea de pobreza y que se arreglen. No, queremos trabajo genuino, aspiración de ascenso social. Queremos que la Argentina vuelva a ser en alguna medida la Argentina que fue, la que me crié yo, por ejemplo. No hay plan. Mira, eso es relativo también, porque decir no hay plan, yo creo que decía Liliana que crecimos 0,8, no crecimos 10. Digamos, el rebote no es automático. Ha habido gente trabajando, política industrial, que miraba el proceso productivo para generar el crecimiento que ha tenido la Argentina. ¿Se resolvió el problema del fondo? No fue arte de magia. Se ha trabajado en una propuesta que evita un montón de aspectos típicos de los acuerdos con el fondo, en términos de reforma, en términos de tener 4 años y medio donde no tenemos que pagar, que si no tenemos que pagar 20.000 millones de dólares este año. Entonces se abre una oportunidad en la Argentina y nosotros, teniendo en cuenta el problema de la inflación como elemento determinante, hay que fortalecer una política antiinflacionaria clara, sostener el proceso productivo y generar políticas de inclusión. Ahora, Daniel, contener la inflación, mejorar los ingresos y generar trabajo. Diste en la tecla. Todo eso es lo que estamos en estos días prestos a poner en discusión, pero el problema, porque no solo se ganó la agenda el problema del acuerdo con el fondo, era un problema concreto, era un problema real en términos de la finanza del gobierno, en términos de la política social. Pero puedo ir a algo que sucedió esta semana y que sé que vos también estudiás mucho estos números. La negociación del salario mínimo vital y móvil. Yo lo digo con todo respeto, pero llevarlo a abril a 38.940 pesos, cuando vos ya en febrero la canasta alimentaria te dio casi 37.000 para una familia tipo, es casi un insulto. Porque ese trabajador que vos decís tiene los gremios que defender y estamos tratando de mejorar los ingresos, no ve una mejora, ve una batalla casi perdida a merced de la inflación. Entonces, ¿por qué el Ministerio de Trabajo negocia esto
estos números, ¿por qué ese 45% de negociación no se hizo ya? ¿Por qué no se aumenta ya el salario mínimo vital y móvil a llevarlo a valores de un ritmo por lo menos inflacionario? Bueno, yo podría suscribir eso. La verdad que hay dificultades de toda índole. No es potestad del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo homologa Es un actor, claro. un acuerdo entre bueno, las cámaras patronales, la UIA, la CGT, la CTA. Me parece que un 45% con revisión a agosto, si hay una disparada inflacionaria, no es, obviamente, es criticable de acuerdo al contexto social que vos señalás, pero es un horizonte de 45% de incremento con revisión, como se está cerrando la UOM, como está cerrando camioneros, como están cerrando los gremios principales, que implica una búsqueda de mecanismos. Te estás quedando con clase media cada vez más pobre. Yo antes lo reflexionábamos con Eddie la semana pasada. ¿Cómo va cambiando nuestra sociedad? Que antes tener un empleo en blanco, Lili, tener un empleo privado. Uno tenía un solo trabajo. Era ser clase media. Un solo trabajo era ser Yo lo clase repito media. siempre, yo a los 19 años cuando salí de la colimba trabajaba de lo que quería. Sí. De lo que quería. Se buscaba Hoy trabajo tener- por el diario y se encontraba. Ibas así en No solo eso, no, y no se encuentra. Y tener trabajo no te garantiza que seas clase media. Dicho, lo digo desde el punto de vista de los ingresos. Estos números hoy es pobreza, no es clase media. El salario mínimo vital y Totalmente. móvil es pobreza. Aclaro que soy del siglo XX y no del siglo XIX. Y yo Eh, soy del siglo XIX, pero se tenía un solo Pero con trabajo. onda. Claro, pero me mantengo joven. Bueno, Ahí Lili, tenés nosotros que ir, tenemos- Me tenemos- tengo que ir, pero les dejo Tenemos un regalito. problema, que se nos tiene que ir, Lili, porque la verdad que nos diste una mano No, enorme por con favor. total Pero les dejo un claridad. regalito. Empezó a grabar el presidente. buenísimo. Habemos mensaje. En una de esas tienen la suerte El de dato, que antes de que el termine dato. el programa. Habemos mensaje. Gracias, menos gracias mal. Liliana. Gracias a te ustedes, despedimos ha sido con un placer. todo el Gracias, abrazo. Lili, querida. Una pregunta de Martín Angulo y vamos a ir a un corte. No, para después de la pausa. Déjala ¿cómo hacemos? picando y nos vamos a Dejala la pausa. picando. No Así me lo la dejás contestes ahora, tenés que pensando. decir. En todo lo que estamos hablando del plan económico, los problemas económicos, ¿cuánto influye la interna que hay en el gobierno, en donde evidentemente hay dos sectores, quedó expuesto con el acuerdo monetario, con el acuerdo con el Fondo Monetario, que tienen dos visiones muy distintas? Gran pregunta para ir al corte. Sí, la dejo Se pitando. prepara Daniel Menéndez. Gracias, Lili Franco. Ya volvemos. Gracias, Lili, querida. Y seguimos. Para que sepas, había quedado pendiente una pregunta de Martín Angulo a Daniel Menéndez. Me parece que, referido a las internas, me parece que la discusión con el fondo es una discusión que nuestra postura personal y la postura de un sector de los movimientos es que despeja el horizonte de pago, que nos da una oportunidad, que hubo firmeza en el gobierno para evitar reformas, para evitar condicionantes. Obviamente es un condicionante en sí, pero me parece que dentro del desastre y de un hecho delictivo entre la administración de Macri y el fondo, que es obviamente cuestionable en términos legales y que es casi de sentido común, que eso tiene una arista impugnable que se está tramitando en la justicia, en ese contexto se llegó al mejor acuerdo. ¿Vos Yo creo considerás que hay ahora- que pagar entonces? Yo creo que el acuerdo al que llegó el gobierno es un acuerdo razonable en un contexto de extrema debilidad por las condiciones macroeconómicas, por la falta de reserva, y que en un escenario de extrema debilidad se llegó a un acuerdo que nos da una oportunidad. Yo creo que entiendo cuestionamientos, me parece que sí es momento de dar una vuelta de página a esa discusión y avanzar en aspectos que Pero, tenemos Daniel, que encontrar los acuerdos para transitar. ¿Todo el gobierno piensa lo mismo? Porque, digamos, no solo la diferencia No, claro que no. Por eso, digo, entonces, ¿cómo se encara un plan a futuro cuando hay? En su momento fue la discusión de tarifas. El kirchnerismo quería un aumento más limitado de lo que quería, llamémoslo, el albertismo. Hay desacuerdo con el plan económico que presentó el gobierno por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esta semana vimos la discusión entre el secretario de Energía y el ministro de Economía. Uno dice, el presidente va a anunciar hoy medidas, hay un plan. ¿Están todos de acuerdo con ese plan? El sector del gobierno que no está de acuerdo y tiene que ejecutar ese plan, ¿lo va a ejecutar? Parece un escenario como complejo, sumado a lo que decías antes, ¿no? La expectativa de que esto no va a cambiar el lunes, no sabemos cuándo va a cambiar y la expectativa de mucha gente es que esto tarde mucho tiempo en cambiar. Yo creo que hay que dar una vuelta de página,
hay que encontrar un punto donde podamos acordar 2, 3, 4, 5 medidas económicas, políticas sociales, un funcionamiento para que esas medidas sean un punto de acuerdo de la coalición y darle una señal clara a la sociedad y avanzar. Si eso no está, es muy difícil. Digamos, es muy difícil en este contexto, está claro. Si nosotros repetimos el proceso de discusión y de diferencias que se dio en el acuerdo con el fondo, es muy difícil gobernar la Argentina. Me parece que eso lo miran todos. Entonces, por tanto, la responsabilidad de los sectores máximos de la coalición es decir, hasta acá llegamos con este tema, damos una vuelta de página, encontramos un punto de acuerdo que sea y que nos exprese, aún con diferencias, y aún expresando diferencias y matices, porque es obviamente una coalición heterogénea, pero que tenga un horizonte donde todos nos embarquemos. Si no hay decisión política de construir ese horizonte, es muy difícil gobernar la Argentina, pero eso lo ve, digamos, cualquiera que se tome 2 minutos para mirar la realidad del país. Seguimos esperando los anuncios del presidente de la Nación con Daniel Menéndez, que conoce la calle porque es dirigente de Barrios de Pie y conoce el funcionamiento del gobierno porque es funcionario del Ministerio de Desarrollo Social. En un pequeño paréntesis, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se reunió con funcionarios israelíes a 30 años del atentado a la Embajada de Israel. Primero, la satisfacción y el orgullo de que el Parlamento argentino, con todas las fuerzas políticas representadas, reciba al viceprimer ministro y ministro de Justicia de Israel, acompañado por el subsecretario para América Latina de Israel y por la embajadora, en un momento muy particular, recordando los 30 años, entendiendo que la Argentina no puede olvidar que las víctimas, los familiares y el Estado argentino en su conjunto merecen conocer la verdad, merecen tener derecho a la justicia. Y ya seguimos en Para que sepas con toda la información, el anticipo de lo que vas a escuchar nada más en un ratito en boca del presidente de la Nación. La expectativa de esta guerra que va a librar el gobierno contra la inflación, todas las novedades te las anticipa Ro Ayerdi, que está como todos los viernes en nuestra redacción. Hola, Ro. Buenas noches, ¿cómo están? Acá, bien, muy bien, expectante. Rosario, me dijiste a las 19, me hiciste ilusionar. Yo soy una persona ansiosa, no juegues con mi corazón. Y después te dije 20:30 y ahora te digo 20:40. Así que vas a tener que seguir resolviendo el tema de la ansiedad porque Alberto Fernández nos hace esperar. Hace minutos nada más terminó de grabar el mensaje. Está con su gabinete económico, es al que va a encomendar las tareas y las medidas a partir de ahora para bajar la inflación. ¿Qué significa esto? Alberto Fernández va a dar un discurso político, va a hablar del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que cerró, de la importancia de cerrar este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero va a contar el problema que tiene la Argentina de la inflación, no solamente por los problemas sistemáticos de la Argentina, sino también que va a hablar de la guerra en Ucrania y qué significa la guerra en Ucrania con respecto a los precios que están aumentando en la Argentina. A partir de allí lo que va a decir es que él necesita garantizar la mesa de los argentinos, que necesita garantizarle el pan a los argentinos y por eso va a encomendar a su gabinete económico, que está cuestionado por otros sectores del propio Frente de Todos, va a encomendar a su gabinete económico anunciar las próximas medidas que tomen con respecto a la inflación. Un gabinete económico con el que está ahora grabando el mensaje y con el que estuvo reunido antes en Olivos después de llegar desde Tucumán. Rosario, va a haber, según se especulaba, reuniones otra vez sectoriales con sindicatos, con empresarios. ¿Empieza otra vez la ronda a partir de la semana que viene o todavía no está definido eso y son los ministros del área económica los que lo van a anunciar? Lo va a confirmar el presidente en su mensaje, la convocatoria que hizo. Escuchamos en las últimas horas a Daer diciendo que el presidente Alberto Fernández lo había convocado. Bueno, Alberto Fernández lo va a confirmar en su mensaje, esta convocatoria a sindicatos, a empresarios. Me parece que empezamos a ver de vuelta el Alberto Fernández que vimos al principio de la gestión, ¿no? Ese Alberto Fernández por el medio, dialoguista, convocando a todos los sectores que incluso pueden tener diferencias con el kirchnerismo, claramente alejado del kirchnerismo, sin diálogo hoy de vuelta con el kirchnerismo.
Alberto Fernández se vuelve a recostar en estos sectores a partir del lunes. ¿Un pacto social? Una vez más vamos a escuchar eso. Bueno, me parece que va a tratar de no decirlo justamente, ¿no? Porque si empezamos a pensar en todo lo que dijo Alberto Fernández, plan plurianual, pacto social, si empezamos a pensar en todo lo que prometió y finalmente nunca llegó ni al Congreso, ni se concretó, Alberto Fernández va a tratar de evitar, me parece, esto, pero sí la dinámica es la misma, ¿no? Marce, juntar a empresarios, a sindicatos, a distintos actores de la sociedad para ver si se puede resolver lo que ahora dicen que es el principal problema de este gobierno. A ver si le podemos dar una primicia, porque vos sabés que está Daniel Menéndez sentado acá con nosotros de Barrio de Pie, del Ministerio de Desarrollo Social, si los movimientos sociales también van a estar convocados al diálogo. Van a estar convocados al diálogo, ¿no? Pero incluso, sobre todo, porque los movimientos sociales y Daniel Menéndez son parte de este gobierno. Obviamente hay sectores de los movimientos sociales, no los duros que vimos en los últimos días en la calle, sino los que tienen que ver con este gobierno. Ro, nos llamó la atención también que en un principio parecía que la convocatoria estaba dada para que hable el presidente y también los ministros más relevantes del área económica, y después un barajar y dar de nuevo, y el discurso es únicamente presidencial. Y en este momento, mientras estamos con vos, vamos de nuevo a Gaby Prosperi. Te pido que nos esperes, Ro, porque están saliendo los ministros ya. Eso. Da cuenta de lo que vos acabas de decir. Exactamente, Gaby Prosperi, ¿estás por Marcela, allí? como vos bien decís, exactamente, Marcela, como vos bien decís, están saliendo o empezando a salir los ministros y secretarios que han formado parte justamente de esta reunión con el presidente de la Nación. Recién acaba de salir Julián Domínguez por la puerta lateral del portón, no esperó a que ingresara su vehículo. Julián Domínguez dijo simplemente que ahora no hacía declaraciones, que iba a hablar el día de mañana a las 11. A ver quién está saliendo aquí. Estamos en vivo para A24. Siguen saliendo funcionarios en este momento. Creo que estaba el ministro de Trabajo, Claudio Moreni, saliendo allí. Ahora lo vamos a confirmar. Pero reitero este concepto que nos ha dejado el ministro de Agricultura hace instantes nada más, Julián Domínguez. Mañana a las 11 va a dar detalles justamente de lo que anunciará el presidente de la Nación a grandes rasgos de lo que va a ser este paquete de medidas antiinflacionarias. Fue el primer ministro que ha salido, recién acaba de salir otro automóvil oficial, pero a medida que vayan saliendo vamos a tratar de colocar el micrófono a ver si nos dicen alguna palabra. Estimamos que no, Marcela, en la experiencia que tenemos aquí, en función de que el presidente de la Nación va a dar los lineamientos centrales. Exactamente. Y ya están preparados los off para todo el fin de semana. Te digo que no es momento ahora, abre el juego el presidente y después mañana Julián Domínguez y después se verá cómo sigue la rueda. Nos dicen desde producción que se especula con que el anuncio del presidente duraría unos 18 minutos. ¿Qué sabes vos desde ahí? Sí, exactamente, aproximadamente eso es lo que se está estipulando. Allí, como ven, siguen ingresando los vehículos que justamente traen a los funcionarios aquí a la quinta presidencial. Una vez que dejan a los funcionarios, luego los mismos vehículos salen y una vez que terminan las reuniones aquí con el presidente de la Nación, vuelven justamente para retirar a aquellos que habían ingresado minutos antes. Aquí está Mercedes Marcó del Pons saliendo en este momento, la titular de la AFIP. Allí la tenemos en el asiento del acompañante del conductor. También se está retirando en estos momentos. Una a una van saliendo justamente los ministros, secretarios, funcionarios en general que han participado de esta reunión del Gabinete Económico con el presidente de la Nación en momentos muy importantes en esto que ha dado el presidente en llamar una guerra contra la inflación. Así es, Gabriel, muchísimas gracias desde Olivos. Rosario Ayerdi, planteabas algo ahí cuando yo preguntaba por el tema de la duración del mensaje. ¿Qué tenés vos? Sí, más o menos 20 minutos aproximadamente lo que grabó Alberto Fernández, que ahora están revisando y en minutos nada más lo vamos a escuchar. Y ya no le dicen guerra en el gobierno porque hubo ahí algún cruce con respecto a esta declaración. Le dicen plan de acción contra la inflación. Esto va a ser lo que van a anunciar en los próximos días, como dijeron recién. Los ministros van a ser los encargados. Esto que los ministros durante el fin de semana harán off the record, anuncios y reportajes para esclarecer en detalle desde lo técnico. Este discurso de 18 minutos, 20 minutos, ¿fue escrito? ¿Es del propio presidente? ¿Se lo escribió alguien?
Es el propio presidente el que escribió el discurso, incluso lo había escrito antes de llegar a Tucumán y terminó de revisarlo en el vuelo de regreso. Alberto Fernández es profesor, sabemos que le gusta mucho escribir su discurso, escucha de todos modos a los funcionarios, había hablado con el gabinete económico en los días previos, pero escribió el discurso porque el discurso tiene que ver más con un contexto en el cual se van a tomar las medidas, con un discurso más político que justamente económico y de medidas, ¿no? O sea, las medidas van a ser el gabinete económico, que también ahí me parece que hay otro mensaje de fortalecerlos a los funcionarios que son albertistas, ¿no? Sobre todo, vamos a ver que... Tengo información que me están pasando, Ro. A ver, chequemos juntas. La convocatoria a los sectores incluye a productores agropecuarios. Quieren la paz con el campo, independientemente de que hay una medida que al campo no le va a gustar, que tiene que ver con unos puntos en las retenciones de los derivados de la soja. Va a hacer énfasis en la suba del trigo, producto de la guerra con Rusia, como un punto que está fuera de control de esta gestión, pero que se sabe que ya hizo un estrago en lo que es la remarcación de la harina y de los derivados. Porque en marzo pega fuerte en el cómputo de inflación que está dando, que ya está relevando el INDEC. El cómputo de esa inflación está dando muy alto producto de la harina y de los derivados de la harina. O sea, ya en marzo se les escapó. Por eso esta explicación que va a dar el presidente. El tema de la suba de precios es algo que no sé cómo lo va a sobrevolar, no sé qué información te pasan a vos, pero también va a hablar de otros factores que tienen que ver con la suba de precios. Sí, va a indicar, obviamente no va a decir solamente que tiene que ver con la guerra en Ucrania, ¿no? Va a contar que este es un problema de Argentina que viene año tras año, pero se viene anticipando lo que vos decís, Marce, el número que va a ser en marzo, ¿no? O sea, no pueden hacer otra cosa en el gobierno que anticiparse a esto, aunque sea discursivamente, y a partir de las medidas que se conozcan, hay que ver hasta dónde funciona. Hay que ver también quiénes son los que van a comunicar estas medidas, porque como vos decías, Marce, Julián Domínguez peleó mucho en las últimas horas para que justamente no haya una pelea con el campo, o sea, se metió y lo veíamos a Julián Domínguez y quizás sea uno de los que primero mañana hable, justamente para llevar tranquilidad y que puedan decir ahí Gabriel Prosperi desde Olivos nos decía que está confirmado que mañana a las 11 de la mañana Julián Domínguez da conferencia de prensa, o sea que sería el primero de los ministros participantes en toda la movida de hoy en salir a dar explicaciones. Que antes, más temprano, lo decíamos con Lili Franco, Eddie, y la sumo a Ro en este debate. Tuvo una pelea muy intensa, hubo mucha vehemencia en el intercambio discursivo de cómo debía llevarse adelante esa aplicación de mayor alícuota de retenciones entre Domínguez y Feletti. O sea, no entre el ministro de Agricultura y el ministro del área de producción, no con Culfa, sino con quien está alterno, que es el secretario de Comercio Feletti. ¿Quién no estuvo hoy, Ro? Claro, justamente ahí apuntaba, ¿no? Estuvieron distintos funcionarios, incluso hasta Claudio Moroni, que uno podría decir, bueno, es ministro de Trabajo, tiene que ser parte del gabinete económico, pero no está Feletti y hay otros funcionarios. Estuvo Cafiero, que es canciller, Cecilia Todesca, y no estuvo Feletti, ¿no? Me parece que este es un gesto importante, a pesar de que Feletti es uno de los que trabajó en las últimas semanas con respecto a lo que se venía diciendo, y hay que ver cómo es que se implementa después, que tiene que ver con los precios máximos y demás. Era el propio secretario de Comercio Interior el que planteaba estas medidas. Uno de los párrafos que me apuntan, Ro, amerita también luego detenerse. Después de hacer un repaso por lo que probablemente en instantes vamos a escuchar en boca de él, de cómo subió la tonelada el costo de la harina y por tanto el pan a nivel mundial, repercutiendo en Argentina, reconoce que esta situación nos afecta, pero el presidente estaría a punto de reconocer que tenemos muchos problemas que no todos tienen que ver con la guerra, sino problemas que ya conocemos, y que es absurdo cargar en la guerra la culpa de nuestra inflación. Sería absurdo cargar en la guerra la culpa de nuestra inflación. ¿Eso es letra de lo que vamos a escuchar en un ratito? Es lo que me están diciendo. La verdad es que, por supuesto que la guerra incide, pero que haya un reconocimiento de que no es estructuralmente el problema, por lo menos da puertas a que se combatan con otras políticas. Rosario, se especuló toda la semana, como siempre, que va a haber anuncios en materia económica y se habla de relanzamiento de un gobierno,
de cambios en el gabinete. Acá lo que se ve es, por lo pronto, una ratificación del equipo económico al ser todos los ministros los que lo acompañaron al presidente en esta movida de hoy. Sí, y la verdad que me parece que en eso incide la fuerte interna que tiene con el kirchnerismo, ¿no? Hoy, en una pelea muy fuerte con el kirchnerismo, hacer un cambio de gabinete es acrecentar aún más esta interna que no sabemos todavía hacia dónde nos van a llevar. Más allá de que Alberto Fernández quizás en un momento pensó en algún cambio, así, sin diálogo con el Frente de Todos, sin diálogo con Cristina Kirchner, no puede avanzar en absolutamente ningún cambio, porque ¿a quién cambia? ¿Quiénes tienen que salir? Y sin hablar con Cristina es imposible hacerlo. Confiamos en encontrar acuerdos que ayuden a bajar la inflación y garantizar el aumento del poder adquisitivo de los salarios. No vamos a dejar de controlar y fiscalizar precios. Aplicar la ley de abastecimiento Me estás spoileando si es el discurso del necesario, presidente. porque soy muy ansiosa. Y utilizar todos los instrumentos con los que cuenta el Estado para cumplir con el objetivo de controlar los precios. Quiero decirte que la ley de abastecimiento siempre estuvo y que ningún gobierno se animó a aplicarla en serio. La tienen ahí a mano. Rosario, gracias. Ya falta un minutito y un poquito más para que hable el presidente de la Nación. Hay tiempo de descuento para eso. Nos comunicamos si nos deja tiempo el presidente para ver las conclusiones. Dale. Gracias, Ro. Un abrazo. 20:40, Marce, el último horario que te di. Ahí vamos. Perfecto, un minutito. Bueno, Daniel Menéndez, según Rosario Ayerdi, están en la convocatoria los movimientos sociales también para la semana que viene, a partir de la semana que viene. Y bueno, hace, como te decía, algunos días en el Consejo del Salario Mínimo participamos desde la UTEP, luego la CGT y la CTA. Nosotros vamos a estar, obviamente, absolutamente comprometidos con la consolidación del gobierno y el esfuerzo para mejorar una política inflacionaria que mejore ingresos de los trabajadores. Estamos redoblando esfuerzo en ese sentido porque tenemos claro que lo que se juega en el futuro es importante para el país. Mirá, justito, 3, faltan 2, 1, 0. Gracias, Arriba. Daniel, te despedimos. Ahí está, el presidente Alberto Fernández. Anoche hemos dado un paso muy importante para empezar a solucionar otro de los enormes problemas de los que tuvimos que hacernos cargo. El Congreso de la Nación convirtió en ley el acuerdo que firmamos con el Fondo Monetario Internacional. Ha sido, a mi juicio, un momento histórico. Por primera vez, la refinanciación de una deuda con el Fondo Monetario Internacional se discute y se aprueba en el Congreso. Fue una decisión de mi gobierno que me enorgullece. Nunca más un presidente podrá endeudarse a espaldas de los argentinos y de las argentinas. Es también un día especial porque llegamos a esta ley con el consenso de legisladores de distintas fuerzas políticas que lograron encontrar un punto de acuerdo para responder con responsabilidad democrática a una situación que así lo requería. El acuerdo obtuvo una abrumadora mayoría en las dos cámaras del Congreso, pero llegamos hasta aquí también con el consenso y el apoyo de gobernadores y gobernadoras, empresarios, sindicatos, organizaciones sociales y dirigentes de muchos sectores que comprendieron la gravedad del momento y unieron su esfuerzo para hacerlo posible. A todos, a todas, mi sincero reconocimiento. Una vez más, la convicción y el trabajo responsable ha servido para superar desafíos que se nos imponen. Así lo hicimos también cuando debimos enfrentar la pandemia, cuidando la salud de los argentinos y argentinas y llevando adelante el plan de vacunación más grande de la historia. Hoy el mundo observa el enorme esfuerzo que fuimos capaces de hacer. De la misma manera, estamos actuando cada día en pos de la recuperación de la economía que viene demostrando un crecimiento sostenido del empleo registrado, de la producción, de las exportaciones y también del consumo. Nos ha tocado gobernar en un tiempo y en un contexto muy adverso. Hemos podido superar los obstáculos que se nos han ido cruzando, sabiendo que lo hemos logrado, pero que muchos obstáculos todavía tenemos que cruzar. Tengo la certeza de que hoy, en este mismo momento, estamos enfrentando un momento bisagra de la historia argentina y mundial. Me doy cuenta que hoy se suman nuevas tensiones a viejos desafíos que no supimos o no pudimos encarar. La inflación,
es un fenómeno histórico en la Argentina, casi una maldición con la que muchos y muchas hemos crecido. Ha sido un callejón recurrente del que pareciera ser imposible salir. Hemos visto paquetes, planes, grandes anuncios y también los vimos fracasar una y otra vez. Llevamos 10 años consecutivos con una inflación de 2 dígitos. Cuando asumí mis funciones en diciembre de 2019, Argentina registraba una inflación que orillaba el 54% anual. En el 2015, quien me precedió en la presidencia, aseguraba poder resolver el problema de la inflación de un día para el otro. Aseguraba que era muy sencillo hacerlo. Lo cierto es que se equivocó. Profundizó notablemente el problema y dejó su cargo, revelando una inflación anual promedio de casi el 41%. Resolver el problema de la inflación en Argentina nos exige revisar nuestra experiencia, comprender la complejidad que tiene y darnos un camino de salida en el que todos nos comprometamos. El acuerdo que alcanzamos con el Fondo Monetario Internacional nos permite comenzar a ordenar las variables macroeconómicas centrales en la lucha contra la inflación, que es, como lo decimos siempre, un fenómeno multicausal. Para atacarla debemos acumular reservas, mejorar el crédito público, desacoplar los precios internos de los internacionales, trabajar sobre las políticas de ingresos y precios al mismo tiempo y tomar una batería de medidas en las que múltiples actores son imprescindibles. Este punto de partida nos permite que Argentina pueda contar con más reservas y calmar las expectativas de devaluación que algunos generan solo mirando su propio provecho. Fortaleceremos nuestras reservas y podremos terminar con los que siembran expectativas devaluatorias que solo aceleran la inflación. El acuerdo también nos permite mejorar la posición de nuestro país con el resto del mundo y fortalecer proyectos de inversión que ayuden a la inserción de nuestras empresas en el mundo global. En estos 2 primeros años de gestión, en cada país que visité, se encargaron de advertirme la importancia que tenía que Argentina tuviera regularizada su deuda con el Fondo Monetario Internacional. Eso era necesario para que las empresas argentinas pudieran acceder al crédito. Ahora podemos desatar todas las oportunidades productivas que nuestro país tiene. Además, podremos financiar el gasto de capital de nuestro gobierno con organismos internacionales y bilaterales, así como también seguir fortaleciendo el financiamiento interno. Esto nos permitirá depender menos de la emisión monetaria y hacer de nuestro Banco Central una mejor fortaleza. Por eso, sé que esto no será suficiente. Necesitamos también fortalecer las expectativas. Esto solo lo conseguiremos si somos capaces de sentarnos en torno a una misma mesa, construyendo los entendimientos necesarios para construir el futuro. No podemos hacerlo mientras sigamos viviendo en un país en el que algunos, por las dudas, suben los precios con total desdén. No podemos seguir permitiendo que algunos aprovechen un momento de excepción para acumular ganancias en desmedro de la sociedad argentina. Para enfrentar esta batalla necesitamos del compromiso de todos y de todas. Este problema nos afecta como conjunto social que somos. Afecta a las empresas que no pueden planificar, pero también afecta a los bolsillos de las familias que no pueden llegar a fin de mes. Un problema que es de todos se resuelve entre todos y todas. Debemos ser parte de la construcción de la solución. Además, en las últimas semanas, otra situación se ha agregado para agravar este contexto inflacionario. El mundo se ha visto convulsionado por un hecho muy desgraciado. Todos los días vemos imágenes televisivas de la guerra con su muerte y su devastación. Esta guerra afecta básicamente al país que sufre esta agresión y a sus habitantes. Allí están las principales víctimas, pero el impacto de la guerra se extiende bajo otras formas a todo el mundo.
Es importante que sepamos cómo nos afecta esta guerra. Sus consecuencias ya están en Argentina. Rusia y Ucrania son dos países muy importantes en la producción mundial de cereales. Proveen casi el 30% de las exportaciones mundiales de trigo y cerca del 80% de las exportaciones de aceite de girasol. Entonces el conflicto termina afectando al mundo entero porque afecta a la producción de materias primas centrales en nuestra alimentación cotidiana. Estoy hablando de la harina, del pan, de los fideos y decenas de alimentos que consumimos en nuestra vida cotidiana. Por eso, rápidamente todos los países comienzan a procurar proveerse de ese bien y los precios rápidamente comienzan a subir. Hay un dato que les permitirá dimensionar la gravedad del problema. La tonelada de trigo costaba antes del 20 de febrero, el día en que estalló la guerra, menos de $300. El inicio del conflicto generó una alza inusitada que lo llevó a niveles récords. En la historia mundial nunca el trigo llegó a costar lo que costó en estos días, alcanzando valores superiores a $400 la tonelada. Ningún país escapa a semejante escenario, tampoco la Argentina. El precio interno del trigo que se utiliza para el pan, que se estaba comercializando en torno a los 26.000, 27.000 pesos por tonelada antes del 20 de febrero, se elevó rápidamente a valores superiores a los 30.000 pesos apenas iniciado el conflicto. Y en los últimos días hemos visto que superan los 35.000 pesos por tonelada. Esto claramente nos afecta y se suma a los muchos problemas que ya tenemos y que ya todos conocemos. Yo sé que sería absurdo cargar en la guerra la culpa de nuestra inflación, pero la verdad es que la guerra está incidiendo negativamente y causando mayores problemas. Tengo el deber de advertirles que este contexto internacional complica más las cosas. La inflación es un serio problema para los argentinos y las argentinas. Ese problema, la guerra, lo agrava. He escuchado decir que Argentina no debería tener problemas por ser un país productor de alimentos. Ojalá fuera así. Nosotros producimos muchos alimentos que consumimos en nuestros hogares, pero la formación de sus precios no depende enteramente de nosotros. Estos se forman en los mercados internacionales cuyos valores han trepado y seguirán haciéndolo. Y consecuentemente ya están presionando sobre los precios internos. También he oído decir que esta guerra representa para la Argentina una oportunidad. Yo creo que una guerra, sin importar dónde ocurra, jamás puede volverse una oportunidad. Una guerra es siempre una mala noticia, una tragedia, desde lo humano, pero también desde lo social y desde lo económico. Desde el punto de vista humanitario, ya lo hemos visto con las crudas imágenes que provienen desde Ucrania. Desde lo social, lo vemos con la enorme crisis migratoria desde sus países vecinos. Y desde lo económico, las consecuencias ya empiezan a hacerse ver. Es por ello que, como presidente de la Nación, tengo la obligación y la responsabilidad de proteger de esas consecuencias económicas a la mesa de los argentinos. Nuestro objetivo debe ser, por un lado, garantizar la provisión de insumos para que la cadena de abastecimiento se cumpla y por otro, asegurar que los precios de los productos de consumo más relevantes sean accesibles para todas las familias argentinas. En nuestro país, ninguna familia sobra y por lo tanto, ninguna familia puede quedar sola. No voy a permanecer pasivo ante esta situación. No hacer nada tendría consecuencias muy claras. El aumento del trigo haría que aumenten los costos de producción del pan, de los fideos, de la harina que millones de argentinos y argentinas consumimos. Y no se tratan de aumentos que lamentablemente padecemos debido al desorden macroeconómico que nos tocó afrontar, sino de un impacto que golpearía aún más a los hogares con subas inusitadas en la canasta básica. He tomado una decisión para proteger a los argentinos y argentinas de este fenómeno inesperado y que ojalá sea transitorio. He decidido constituir un fondo de estabilización
con el objeto de evitar el traslado de esta suba del precio internacional al precio que pagan los argentinos y las argentinas. He instruido a mis ministros para que tomen las medidas necesarias y ellos serán los encargados de comunicarlas a partir de mañana. Garantizar el pan en la mesa de argentinos es fundamental y está en el centro de las decisiones que estamos tomando en esta emergencia. Pero es apenas una parte. He decidido que el Gabinete Económico se concentre desde este momento en implementar todas las medidas necesarias para enfrentar la inflación, en particular la que vemos en los alimentos. He dado indicaciones a mis ministros y ministras para que construyan acuerdos con los diferentes sectores, pero que no duden en aplicar todas las herramientas del Estado para fijar y hacer cumplir las medidas necesarias. Ellos y ellas serán los encargados de mantenerlos informados diariamente sobre las medidas que se irán implementando desde este mismo momento. Estamos en una situación extraordinaria que requiere soluciones extraordinarias. Por eso convocaré desde este lunes a los representantes de los sectores productivos, empresarios, trabajadores formales y de la economía popular, representantes del campo y el comercio, la pequeña y mediana empresa y la sociedad civil, para que juntos hagamos una mesa de acuerdo que nos permita diseñar un mañana en la lucha contra la inflación. Confiamos en encontrar acuerdos que ayuden a bajar la inflación y a garantizar el aumento del poder adquisitivo de los salarios. No vamos a dejar de controlar y fiscalizar precios. Vamos a aplicar la ley de abastecimiento si así es necesario. Y vamos a utilizar todos los instrumentos con los que cuenta el Estado para cumplir con el objetivo de controlar los precios. Nuestra batalla hoy es contra los especuladores, contra los codiciosos, contra quienes buscan, aún en situaciones complejas, sacar una renta extraordinaria. Contra los agoreros de siempre, que intentan instalar el sálvese quien pueda o buscar culpables rápidos y respuestas sencillas. No me voy a cansar de decirlo una y otra vez, aquí nadie se salva solo. Escucharé sus propuestas y sus preocupaciones y le transmitiré los caminos que estamos recorriendo. Es hora que cada sector pueda pensar cuál es su contribución a este momento crucial del mundo y de la Argentina. Es el mismo camino que queremos transitar, dialogando con cada gobernador y gobernadora, con cada intendente o cada intendenta, para que las medidas que adoptemos lleguen a cada rincón de la Argentina. Necesitamos luchadores contra la especulación, luchadores contra la inflación en cada comercio, en cada mesa, en cada casa. Esta batalla necesita de cada uno de nosotros y nosotras. Vamos a consolidar nuestras reservas del Banco Central. Vamos a promover la inversión y la producción nacional. Vamos a mejorar el financiamiento de las políticas públicas. Vamos a profundizar el diálogo y la búsqueda de acuerdos para controlar los precios y mejorar los ingresos. Nos pusimos al frente de este problema que nos afecta a todos y a todas. Un problema de todos, como dije antes, se resuelve entre todos. Todos y todas debemos ser parte de la construcción de la salida. Nos pusimos al frente de los problemas en el 2020 y salimos a combatir la pandemia con una campaña de vacunación histórica. Nos pusimos al frente de la recuperación en el 2021 y logramos un crecimiento económico superior al 10% con récords en industria, construcción, turismo, metalúrgica y muchos otros sectores. Después de haber resuelto la deuda insostenible con los acreedores privados y con el Fondo Monetario Internacional, debemos defender nuestro desarrollo social y económico. Por eso hoy también nos pondremos al frente en la lucha contra la inflación. Vamos a defender y proteger la mesa de las familias argentinas. Lo vamos a hacer juntos, unidos, entre todos y todas, confiando en nuestra fuerza y en nuestra perseverancia. Sabemos el rumbo y estamos en el camino correcto. Aunque tengamos que atravesar tiempos difíciles, vamos a construir de una vez y para siempre esa Argentina que soñamos. Buenas noches.
Ahí estaba entonces el presidente de la Nación. No nos queda tiempo más que para puntualizar Igual ya algunas ya te cositas. lo había leído. Ya me lo spoileaste todo vos. A ver, saludó a quienes actuaron con responsabilidad en la votación, en el acuerdo con el Fondo Monetario. O sea, saludó a los extraños y no a los propios. Involucró a Cristina en el problema de la inflación. Hace 10 años que estamos con una inflación de 2 dígitos y obviamente le tiró el palazo a Mauricio Macri. La guerra complica más. Lo malo o lo bueno, creo que lo malo de tener memoria, me hizo acordar a Alfonsín hablando de economía de guerra. No, bueno, yo te tomo lo que dijiste. La guerra la usó por lo menos ahora para usar de Ucrania y Rusia, ¿no? Y habló de la batalla contra los codiciosos, ¿eh? Ahora ya no es la guerra contra la inflación, lo bajó el tono. El discurso ahora habla de la batalla contra los codiciosos. Habla, como te lo anticipábamos recién, de la ley de abastecimiento. En rigor, ningún gobierno la pudo aplicar y no dio resultados. Y habló de diseñar un mañana en materia de inflación y que para ello, me llama la atención, convoca un acuerdo. Acuerdo para controlar los precios. O sea, acuerdo y control en la misma frase. Raro en el kirchnerismo que esto suceda, pero el Alberto que vemos ahora no sabemos si es un Alberto kirchnerista o no lo es. Por lo pronto, va a haber una convocatoria el lunes, todos los actores sobre la mesa y además va a involucrar directamente a los gobernadores. Y atenti, el fin de semana ya empieza a haber anuncios más puntuales de todos los ministros del Gabinete Económico. Seguro, se nos todos los acaba detalles. el programa, saludamos al equipo y se nos acaba la semana. Claro que sí. Chau, Dari. Chau, Martincito Angula. Se nos termina el programa, pero llega Vivi Canosa. Así que quédense y nosotros retomamos este programa para que sepas el próximo lunes 19 horas. Chau, Eddie. Buen fin finde. de.